mayor acceso a la tecnología, a la educación, entre muchas otras cosas. Otro concepto que tenemos es el terrorismo. Con el terrorismo nos referimos a la dominación por medio del terror. Este busca el control a partir de actos de violencia con el fin de infundir miedo en otros. Por lo tanto, podemos decir que busca presionar o coaccionar a la sociedad o a los gobiernos en general con el fin de imponer o proclamar sus cosas. El terrorismo en sí puede ser ejercido por diversas organizaciones, tanto políticas como sociales, tanto de izquierda como derecha, y este tipo de acciones pueden ser llevadas a cabo incluso por grupos que se encuentren poco estructurados. Pero cuando hablamos de la violencia política, del terrorismo, esta ocupa un plano diferente en las guerras y por esta razón es difícil para el gobierno combatir el terrorismo y juzgar a los terroristas. Otra cosa que podemos ver es la unipolaridad. Es una forma de ordenamiento mundial en el cual se impuso al término de la época bipolar y de la hegemonía, la cual es el dominio que ejerce una determinada potencia mundial que es capaz de organizar, hacer cumplir las reglas generales del sistema y articular. Con unipolaridad o unipolar nos referimos a que dos o más países se unen para lograr algún cambio o se apoyan, pelean juntos en algunas batallas o luchan contra el mismo problema. En resumen, cuando hablamos de unipolaridad nos referimos a que una sola persona, gobierno, cosa o país está tomando el control de todo, solo uno. Otro concepto que nos encontramos es la revolución digital, o también conocida como la tercera revolución industrial, la cual se encarga de sumar a las tecnologías ya existentes o agrega tecnología digital. Aquí podemos ver el desarrollo de los ordenadores, así como lo que se relaciona con los componentes tecnológicos, lo cual provocó que a finales de la década de los 50 se comenzaran a incorporar las herramientas digitales a todos los procesos industriales. Y de esta forma, a finales de los 70, la tecnología ya se encontraba inmersa en toda la economía. Estos sucesos incentivaron los cambios abruptos en el desarrollo económico y social, y también comenzó la aparición de los ordenadores personales, los smartphones y el Internet, los cuales abrieron el paso a lo que conocemos como la era informática. Ahora veremos por qué surgió la globalización. Bueno, podemos decir que esta surge en primer término en la prehistoria, con los procesos migratorios. En segundo lugar, se dio en consecuencia el descubrimiento después de la conquista y finalmente la colonización del llamado Nuevo Mundo. Y por último, debido a la revolución de los sistemas de transporte y comunicaciones que se originaron al final del siglo XIX y que se extiende hasta nuestra época, podemos decir por consiguiente que la globalización es un proceso histórico el cual se genera a partir de una combinación de ciertos factores, los cuales incluyen el desarrollo de nuevas técnicas de navegación, de la expansión de las relaciones comerciales y de la difusión de las instituciones, la cultura y los valores provenientes de Europa. Desde la Guerra Fría, la humanidad ha experimentado no ha experimentado la última etapa del proceso continuo de varios politólogos y sociólogos como Anthony Giddens, Daniel Bell y David Hell han denominado como la globalización contemporánea o la posmodernidad. Si lo vemos desde otro ángulo, la globalización es un hecho que viene desde épocas mucho más remotas. Claro que no es el menos que el término o el vocablo que se emplea para designarlo, sino que es por otra cosa. Marshall Lucan fue el primero en usar el término o el concepto de globalización. En cierto modo, el mundo contemporáneo ha pasado a ser una gran aldea global. Este es uno de los grandes distintivos de nuestra época, aunque el término de la globalización sea metafórico, fue tomando fue tomado de uno de los más prestigiosos y estudiosos. ¿A qué se ha debido los ataques terroristas del siglo XX? Bueno,
En términos generales, estos ataques se encargan de desafiar el marco de derechos humanos, esto casi hasta el punto de colapsar, y es difícil ver cualquier espacio para ellos cuando las vidas humanas son el objetivo de estos ataques deliberados o cuando se ven como daños colaterales. Dentro de los bombardeos masivos y que de esta forma directa o indirecta crea caos, enfermedades, sufrimiento, muerte y destrucción. El terrorismo y la guerra son actos que se pueden denominar como de lesa humanidad. Son actos que parecen socavar y abandonar deliberadamente los valores centrales de los derechos humanos y de los sistemas jurídicos que los protegen. Pero incluso en este medio de ruptura siguen funcionando, aunque en estados más débiles y a pesar de que no podemos solucionar todos los males, logran proporcionar una cierta mínima protección de esperanza y justicia a otros. Ahora veremos qué relación tiene el fin de la Guerra Fría con la unipolaridad. Bueno, tras la Guerra Fría y la desintegración o separación del bloque soviético, después de toda esta tensión de un mundo bipolar, bipolar nos referimos a que había dos gobiernos, dos países o dos personas gobernando, el mundo occidental se convirtió en un gran bloque dominante. Más bien Estados Unidos fue el que se convirtió en el bloque dominante e intentó crear un mundo unipolar. Pero eso estaba en contra de los deseos de muchos otros países que querían un mundo multipolar. Estados Unidos logró con ello una mayor influencia internacional, esto aún en países que ya han sido parte de la órbita comunista. Por otra parte, con el fin de la Guerra Fría se logró evitar el estallido de un gran conflicto mundial y que hubiera una destrucción masiva. Pero volviendo al punto original, después de la Guerra Fría Estados Unidos tomó el control, con el cual vemos la unipolaridad, la cual dice que solo una persona o país está en el poder. Con ello vemos que Estados Unidos toma la rienda. Ahora veremos cómo ha influido la revolución digital en la actualidad. Bueno, la revolución digital ha tenido un gran impacto en la sociedad. Todas las revoluciones tecnológicas han traído grandes y diversos cambios, pero no es necesario echar un vistazo en la historia para estar conscientes de ella. Aquí podemos simplificar. La revolución lítica nos permitió lograr el desarrollo de las civilizaciones que usaban el fuego, lo cual nos llevó a mejorar nuestra calidad de vida y alimentación. La imprenta nos ayudó a desarrollar ideas de difusión y conocimiento. Esto más tarde nos llevó a las famosas revoluciones industriales, las cuales nos ayudaron a desarrollarnos más y a no vivir con tantos recursos limitados. Podemos decir que la revolución digital nos abrió las puertas a un nuevo mundo, en el cual desarrollamos el Internet, tuvimos la introducción a los ordenadores. Fue un cambio importante en la historia y sobre todo fue un cambio o desarrollo no solo en las grandes cadenas de producción, sino que también en la difusión de ideas y en los mecanismos de comunicación. Por lo tanto, podemos decir que la revolución digital de la sociedad, las organizaciones y de la economía ha sido hasta ahora la revolución más importante, especialmente porque aún después de esto, esta revolución digital no ha terminado aún. Y aquí podemos ver algunas de las bibliografías, estas son de imágenes. Y aquí encontramos las bibliografías de la información. Y eso es todo. Muchísimas gracias por estar hoy y espero les guste.